Gracias amigos televidentes y radioescuchas de la multiplataforma de la Red Radio Televisión. Soy Richard Shaw y hoy tenemos una nueva cápsula de análisis con nuestro invitado especial Francisco Bermúdez, licenciado, general en situación de retiro, exministro, en fin, un amigo y un analista agudo. Francisco Bermúdez, gracias por estar acá con nosotros de nuevo en estas cápsulas de análisis que estamos haciendo. Mire, hablábamos fuera de cámara acerca de que esto es un rompecabezas, que no tiene pies, no tiene inicio, no tiene fin. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué fracasan los países? ¿Por qué hay países que les va bien y hay países que les va mal? Vemos situaciones como Singapur, una mano dura, matan a un montón de gente, pero ahora tienen un nivel de vida altísimo, ¿no? Vemos otro país como Venezuela, viene riquísimo, el país más rico de América Latina. Amigos televidentes, radioescuchas, miren, en Venezuela llovía dinero y ahora lo que llueve es hambre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué fracasan los países? Creo que es el tema que debiéramos de estudiar. La gente muchas veces académicamente lo que hace es pretender buscar las razones de la pobreza, ¿verdad? ¿Por qué somos pobres? Y yo siempre les digo que pobres somos desde que el ser humano evolucionó. Al contrario, nos hemos vuelto tremendamente prósperos hoy en día, al punto que rondamos ya los 7,000 millones de habitantes. Ahora, ¿por qué fracasan? Hay muchas razones. La principal es la falta de estructuras de gobierno sólidas, conscientes, educadas, con liderazgo. Usualmente el devenir histórico de nuestros países ha sido de dádivas, ¿verdad? Desde las conquistas, la gente se ha ido obviamente aprovechando de las circunstancias, pero hoy en día la gran diferencia, por ejemplo, con un Singapur, como mencionaba Richard, con un Guatemala, es que Singapur tiene una estabilidad económica, jurídica, de seguridad, de mucho, ¿verdad? La gente muchas veces hace broma y es cierto. En Singapur uno va y escupe, perdón la expresión, y la policía lo multa. Si usted tira una basura a la calle, la policía lo multa, pues. No hay tales de otra cosa, mucho menos si usted agrede a un policía. Entonces, en nuestro país las instituciones han sido devaluadas completamente, no solo en estas últimas 3 décadas, sino de tiempo atrás, al igual que la justicia. Tenemos un sistema de justicia un tanto anacrónico. Recordemos que la Universidad de Harvard estuvo apoyando alrededor de 3-4 años un proyecto para dinamizar la justicia en Guatemala y no hubo tal respuesta, En el libro en cuestión que hablábamos, una de las causales que mencionan es los famosos amparos, ¿verdad? Dice, todos los países donde está tipificado la figura del amparo no progresan, porque hay amparos contra todo. Y aquí en Guatemala hay amparos por cualquier cosa. De hecho, yo tengo una en mi casa, así se llama mi mujer, amparo, ¿verdad? Entonces, está amparado el presidente, los ministros, si usted, cualquier cosa que usted haga, hay el amparo. Hay abogados que defienden, rasgándose las vestiduras, el tema del amparo. Yo no soy abogado, pero sí he estudiado la ley. Creo que lo debiéramos de reflexionar, creo que lo debiéramos de limitar. Ayer la nueva Corte de Constitucionalidad nos dio un ejemplo, revirtiendo un fallo de amparo de la Corte anterior en el tema de las ONGs, ¿verdad? Porque pasó algo también. El fracaso nuestro es que los partidos políticos dejaron de ser instituciones de acercamiento a la población. ¿Por qué? Porque se les prohibió la campaña anticipada, se les prohibió el tema del financiamiento, se les prohibió el tema del financiamiento internacional. O sea, hubo una serie de elementos que vinieron a suprimir
prácticamente la estabilidad de los partidos políticos, cosa que en otros países no sucede, ¿verdad? Pero todo ese capital, ¿a dónde pasó? Pasó a las ONGs. Hoy vemos que son las ONGs las que financian candidatos, las que financian eso, de acuerdo a sus intereses particulares, que todo el mundo tiene derecho, pero en condiciones desiguales. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Guatemala es que hoy, o hace un par de semanas, publicó el Tribunal Supremo Electoral alrededor de 23, 24 proyectos de formación de partidos políticos, más los que ya están y unos que están pendientes de ser anulados por malos manejos. Entonces, fortalecimiento de las instituciones. El fortalecimiento de los partidos políticos se hace indispensable y el respaldo a la autoridad. Nosotros debemos de aprender que si la autoridad no la respetamos, no vamos a respetar nada. Aquí apalean soldados, apalean policías y nadie dice nada. Nadie dice nada. Pero también, algo de lo que dice aquí el título de la revista, la indiferencia. La indiferencia nos está colmando. Sí, ahora fíjese que hemos vivido en Guatemala épocas de represión política, de represión de las fuerzas de seguridad y ahora lo que se está dando es un manejo de una represión civil, donde se da la muerte cívica, la muerte jurídica. La guerra cambió de escenario de las armas convencionales a los tribunales y a los medios de comunicación. Y esto es triste porque vemos que también hace que se pierda la certeza, la confianza en el gobierno, en las instituciones, y eso hace que fracase cualquier país. Pero usted tocó un tema importante que se refiere a la corrupción. Hay instituciones de carácter extractivo y hay instituciones de carácter inclusivo. Vemos países que tienen mayor credibilidad. Y para que tenga credibilidad un país se requiere que sea transparente. Y aquí entramos con el tema de la corrupción. ¿Cómo ve usted el combate a la corrupción? El presidente con una comisión de lucha contra la corrupción. Vemos los Estados Unidos ahora promoviendo una oficina internacional, bueno, y el esfuerzo de la antigua CICIG. ¿Qué cree usted que podría funcionar acá? Y ojo, y agregándole, unos juzgados que están colapsados por un atraso judicial, o sea, hay una saturación judicial. Esto es una fórmula tremenda, es un cianuro para la democracia. Para la democracia, totalmente. Lo que le han dado en llamar la mora jurídica, ¿verdad? Hay gente que tiene 3, 5 años de estar preso y no lo han oído, ¿verdad? O sea, es una barbaridad lo que la justicia. Yo creo que en buena parte los temas de corrupción nacen por la penetración del crimen organizado. El crimen organizado lo que pretende es copar esas instituciones, las cabezas de la justicia, las cabezas de la policía, las cabezas de las Fuerzas Armadas, las cabezas de ciertos sectores importantes. Por ejemplo, hoy hay un medio que asevera que hay 35 diputados vinculados al narcotráfico. Yo creo que se quedó un poco corto, ¿verdad? Amén de los alcaldes vinculados. Yo he estado en reuniones donde la gente dice, mire, en tales áreas del país, San Marcos, que Saltenango, Huehuetenango, el narcotráfico campea, el 90% de la población está involucrada en el narcotráfico y el otro 10% está viendo cómo se mete, me decía alguien, un exdiputado a mí. Entonces, la corrupción es producto de eso. Es producto del crimen organizado, es producto, sin lugar a duda, de la política, entre comillas, sucia que hemos vivido, que nos hemos acostumbrado al compadrazgo, porque, como bien lo dice Marx en su manifiesto comunista, el pobre no tiene nada que perder. Y ahí vemos nosotros las filas de exministros, exviceministros, directores, yendo a la prisión y les vale, como dicen, ya decimos
coloquialmente, la pena pasa, pero la plata queda. Y ahí los ve usted a los 2, 3 años, campantes con el dinero, ¿producto de qué? De la corrupción de la justicia. Yo creo que nuestro punto de inflexión para cambiar Guatemala es una justicia, pero una justicia neutral, no una justicia de persecución. Debe de ser una justicia que le demuestre a usted su culpabilidad. Hoy estamos al revés. Hoy primero lo apresan. Bueno, lo primero es que primero la prensa lo condena, y así hay un sinnúmero de casos donde ya dan por sentado que son unos criminales. Y nadie les ha probado nada. Nadie les ha probado nada. No hay, muchas veces no hay ni juicios, no hay ni investigaciones en el MP. Entonces creo que el primer esfuerzo que tenemos que hacer en Guatemala es una reforma profunda de la justicia. Profunda. Tenemos que cambiar ese sistema anacrónico donde para empezar tenemos una dualidad, una Corte Suprema de Justicia y una Corte de Constitucionalidad. Yo no comparto mucho, para mí debiera ser una Corte Suprema de Justicia. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral que no es supremo, porque todo el mundo lo ampara. Entonces, ¿de qué vale eso? ¿Verdad? O cambiamos esa fisonomía para un instituto de elecciones o cualquier otra idea que pueda surgir y que sea apropiada. Pero si no cambiamos la justicia, Richard, no avanzaremos jamás. Y eso quiere decir una selección mucho más apropiada de los jueces, ¿verdad? Creo que las comisiones famosas para la elección y la distribución de los jueces que participan en la universidad, eso debiera de ser revisado profundamente. Yo impulso el tema de que, por ejemplo, la Corte Suprema y los magistrados de salas de apelaciones debieran de ser perpetuos, como es en Estados Unidos, como es en muchos países, porque es absurdo que cada 5 años estemos dándole vuelta a todo el sistema de justicia. Eso por ahí empieza el mal, y entonces se vuelve una lucha interminable donde salen a relucir los cochinitos asados, las edecanes, y se vuelve un jolgorio tremendo. Eso hemos hecho de la justicia. Es una cosa acá, se vuelve una competencia acá. Bueno, eso sería un tema por analizar. Bueno, ahora aprovechando que nos está acompañando y que se está ya muy cercana la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, que viene a impulsar precisamente su agenda anticorrupción, porque ellos identifican 3 problemas claros en Guatemala, ¿verdad? Migración, narcotráfico y corrupción. ¿Cree usted que los Estados Unidos pueden utilizar sus aparatos de investigación, que ya lo hacen? Usted como exministro sabe los alcances que tienen ellos. ¿Podrían ellos tener una incidencia más fuerte en cuanto a la posible prevención de la corrupción en Guatemala? Yo pienso que hablar de Estados Unidos es complejo. Tenemos que empezar el análisis con que Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial. Entonces, de una u otra manera, nosotros tenemos debemos de tener un abordaje a los temas con Estados Unidos de mucho razonamiento, de mucha cooperación, ¿verdad? Y también de demanda, por supuesto, ¿verdad? De demanda hacia ellos. Entonces, o sea, no podemos tomar a la brava una resolución. Mucha gente dice, mire, empecemos porque Estados Unidos es el mayor cartel de drogas en el mundo, y efectivamente, ¿verdad? Cuando uno ve los mapas del tráfico de anfetaminas, de coca, de todos estos elementos que estamos hablando, todos van hacia Estados Unidos, ¿verdad? O sea, es el comprador número 1. Entonces, de corrupción creo que nos van a venir a dar algunas lecciones, pero deberían de empezar por limpiar un poco la casa, ¿verdad? Porque la plata y la coca allá van, no van para otro lado. Aquel adagio de que la coca va para el norte y las armas vienen para el sur sigue teniendo vigencia.
sigue teniendo. Entonces, esperamos que la posición de la señora vicepresidenta, que la tenemos que atender como se merece, sin lugar a duda, sea también una posición de entender las realidades de nuestro país. Fíjese, Richard, que hace 15 años que yo estaba, por ejemplo, en el ministerio, un poco más, un poco menos, hablábamos con entusiasmo de la integración centroamericana. Hoy hablamos del Triángulo de la Muerte, o sea, los gringos nos han tipificado como el Triángulo de la Muerte, Dios nos libre, o sea, ¿quién quiere venir aquí bajo esos criterios? Entonces creo que Estados Unidos tiende también que reformular su tratamiento hacia nuestros países, de tal manera que podamos, nosotros, yo soy enemigo de que digan, es que les vamos a regalar, no tienen por qué regalar nada, con que nos dejen trabajar en paz, con que nos ayuden a financiar algunos proyectos. Por supuesto que se necesitan proyectos, principalmente de infraestructura vial, de infraestructura económica, para poder ser más competitivos, para poder abrir más mercados a los productores nacionales. Eso es lo que necesitamos, no que nos traigan otra tiranía como si sí. Yo no estoy de acuerdo. Yo a todos mis amigos abogados les decía, miren, mucha vergüenza les debería dar a ustedes, pues, que tengan que venir abogados de otro lado a poner justicia aquí a nuestro país. Ese es un deber nuestro. Si queremos ser un país que vamos a cumplir 200 años el próximo septiembre, ya debemos de ser un país maduro y aceptar nuestras responsabilidades y aceptar también nuestros fracasos y mejorarlos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, mi querido licenciado Francisco Bermúdez, gracias por acompañarnos en esta cápsula acá de análisis y le esperamos en una próxima oportunidad. Vamos a un corte comercial y regresamos con más acá en Conexión GT.